Hola, buenas tardes, profesor Kervin Sánchez. Mi nombre es Sebastián Cruz y hoy voy a presentar mi proyecto número uno del curso de verificación funcional de circuitos integrados. El proyecto uno es un ambiente de registros, perdón, un ambiente de verificación para el banco de registros del 8088. Aquí, como podemos ver en la pantalla, tenemos el diseño del módulo en sí, que para eso tenemos el módulo top, registros, el decodificador, un MUX de 2 a 8, registro de 8 bits, registro de 16 bits, un MUX de 16 a 1 y un triestados. Vamos a empezar con la explicación de la parte del diseño. Por eso iniciamos aquí en el top. Incluimos los otros módulos y aquí empezamos con el módulo top, que tiene como entradas, bueno, el clock y el reset. Estas señales de read y write, que eso es para definir qué queremos hacer en el registro, si queremos escribir o leer. La señal de select, que esta es para saber en cuál registro vamos a hacer la acción de escribir o leer. Y el de data, que como vamos a ver, este es un inout, que esto va a ser pidiendo si es la entrada, los datos, si es una entrada, son los datos que vamos a escribir en el registro. Y si es una salida, son los datos que leímos del registro. Aquí vemos que tenemos la llamada al decodificador de escritura, que vemos que le enviamos WR, select y write enable. Vamos aquí al decodificador y podemos ver que aquí este en realidad lo que hace es simplemente concatenar la señal de WR para saber si vamos a escribir y la de select para ver en cuál registro vamos a escribir. Esto lo que nos da es una salida de write enable con un bit activo en una posición. Por ejemplo, podemos ver aquí que para el registro AL tenemos en la posición 11, porque son de 12 bits y recordemos que empieza en cero. Entonces esto lo que nos hace es darnos esa señal de write enable con ese bit elevado. Volvemos aquí al top y aquí tenemos, bueno, un assign, que esto es para temas de control para saber si vamos a escribir en los registros highs o en los completos de 16 bits. Recordemos que en el banco de registros del 8088 tenemos eh, cuatro registros que están partidos en dos, que funcionan entonces como su parte high, que son los que tienen la H, que son los bits más significativos, y la parte de low, que son los bits menos significativos. Estos son los registros, el AX, BX, CX y DX. Aquí, bueno, tenemos la llamada a los registros, al módulo de registros, que este lo que hace, tiene igual el clock, el reset. Tenemos aquí la señal de select, un select de high o low. Este es para definir lo que acabo de explicar, de que si es el registro que está partido en dos, los AX, el BX y así, para saber cuál parte queremos escribir o leer. Entonces eso para poder, digamos, en este caso hacer los ALs y los AHs para estos registros. Aquí lo que tenemos es llamar al MUX de 2.8, que esto es para, como dice aquí el comment, seleccionar high o low en los registros de 8 bits. Aquí nos vamos al MUX, su MUX común y corriente, que lo único que tiene es esta selección, esta es la señal de select, la de high o low. Y bueno, después de eso tenemos la llamada a los regs de 8 bits y a los 16 bits, que es para, entre comillas, crear los registros de 16 bits y de 8 bits. Que aquí podemos ver ese es el de 8, que igual simplemente si tenemos el reset, lo ponemos todo en cero. Y si el write enable, que esta es la señal que nos viene del decodificador de W, entonces si está el write enable, entonces le asignamos a la salida Q la entrada D. Y si no, lo dejamos exactamente igual. Igual en el registro de 16 bits, ese no varía, es lo mismo. Luego, ya en la parte de la salida, tenemos la llamada al MUX de 16 a 1, que este lo que nos va a dar es la salida de todo el sistema, por decirlo así, de todo el banco de registros. Vemos que lo que hacemos también es simplemente concatenar
para los registros, digamos, los de 8 bits, lo que hacemos es concatenarlos con 8 bits en cero en los más significativos. Esto para siempre tener salida de 16 bits. Entonces vemos que aquí esto es el AL, le agregamos los 8 bits en cero, al igual que en el CL y en los highs. Entonces en los highs y en los lows hacemos eso. Estos que son los registros, en este caso, digamos, este es el AX. Recordemos que la X es la mezcla de el high y el low. Entonces hacemos simplemente los concatenamos, al igual que aquí para el CH, el DH y el BH y con los Ls. Y luego tenemos los otros registros de 16 bits, que estos sí están así normales, son el SP, el BP, el SI, el DI. Luego tenemos la señal de select, que esa es el select este que damos en un inicio. Recordemos, este no es el select high, este es el select completo, por decirlo así. Y la salida del MUX de 16 a 1. Aquí lo vemos, las entradas, el select y la salida al out. Y aquí podemos ver, por decirlo así, la codificación de que cuando el select es 4 ceros, estamos hablando del registro AL, luego el CL y así hasta llegar al DI. Luego, volviendo aquí al top, tenemos el triestados de 16 bits, que nos vemos aquí y como vemos aquí en el comentario que puse, el triestado funciona para que porque varios registros pueden compartir la misma línea del bus, pero solo uno debe conducir en un momento dado. Entonces se utiliza el Z, el alta impedancia, para que los módulos, por decirlo así, se desconecten del bus cuando no les toca transmitir. Y esto es básicamente el diseño del módulo del banco de registros del 8088. Aquí, bueno, yo hice unos esquemáticos a mano para entender un poco el diseño, pero simplemente lo monté en Vivado y el Vivado nos da el esquemático de una forma más bonita de que como si yo lo hubiera hecho a mano. Entonces, bueno, aquí tenemos al inicio el deco de escritura con sus señales de entrada. Luego tenemos aquí el banco de registros. Aquí dentro del banco de registros está el MUX de 2 a 8, que es el que selecciona el high o low. Esto está aquí metidito. Luego tenemos el MUX de salida, que es el que nos, para la redundancia, nos selecciona la salida. Y el tristados. Ahora, para verificar nuestro diseño inicial, hice un test bench básico. Este no tiene ni tester ni scoreboard. Este es un test bench más rudimentario para simplemente probar que las lecturas y las escrituras se hagan bien en todos los registros. Entonces, bueno, podemos ver aquí, bueno, en los includes para incluir el top y aquí está el módulo Banco Registro 8088-Test Bench. Tenemos aquí una declaración de señales para el Test Bench, unas señales para controlar el bus, el de Inout, que esto es, digamos, el tristados. Aquí está la simulación del tristados. Y llamamos a la instanciación del módulo del Banco de Registro del 8088, que está aquí en el top, Banco Registro 8088. Aquí tenemos la creación del reloj, initial begin, clock 0, forever, cada 10 unidades, cambia el clock para negarlo. Tenemos el down file y el down bars para eso, el GTK Wave y usar esa herramienta para el análisis. Tenemos un reset inicial para poner todas las señales en cero y aquí inician las pruebas. Aquí podemos ver, están de esta forma directas. Primero en el AL tenemos la escritura. Y posteriormente tenemos de una vez la lectura para confirmar que se está escribiendo el dato que es y luego que estamos leyendo el dato que es. Entonces aquí podemos ver, bueno, tenemos el select en 00, que este es el código del registro AL. Luego este es el dato que vamos a escribir, H0, perdón, en hexadecimal, 00 a 1. Esto es para el tristados, para entonces conducir el bus y digamos write enable. Luego damos un tiempo del reloj para que se dé la escritura. Apagamos el Write Enable y soltamos el bus del triestados y luego vamos a leer. Aquí podemos ver, bueno, el select lo volvemos a mantener, lo vamos a definir para que estemos seguros. Activamos la señal de read y hacemos un display. La lectura desde AL es el dato. Este dato es la salida del MUX. Y así continuamente para todos los otros registros. Aquí tenemos para el AH, que es exactamente lo mismo. Para el CL. CH, voy a pasar rapidito porque son exactamente la misma forma en todos. Los DL,
aquí vamos con los DH, BL, BH, AX. Este es el de 16 bits. Entonces, esto, digamos, es importante en ese sentido. Aquí vemos que escribimos A3, A4. Y ahorita que lo simulemos, que lo corramos en la terminal, vamos a ver que sí se hace bien la escritura de ambas partes, del A3, que son los bits en high, y el A4, que son los bits en low. Que igual la lectura en CX es lo mismo, DX, BX. Y aquí tenemos el SP, que este es el primer registro de 16 bits. Entonces vemos que aquí le queremos escribir 1, 2, 3, 4 en hexadecimal. Igual conducimos el bus, lo soltamos y leemos. Ahí para eso, entonces ahora vamos aquí tenemos un archivo con los comandos, simplemente para hacerlo más fácil. Y y aquí podemos ver que los datos desde L, si se recuerda que habíamos escrito A1, luego en H escribimos A2 y así sucesivamente. Y aquí que estos son los que nos importan bastantes, que son los de 16 bits. Vemos que efectivamente se está haciendo de forma correcta la escritura y lectura de la parte alta y de la parte baja. Vemos que efectivamente se escribió A3 en la parte alta y luego A4 en la parte baja. Y así para todos los registros de X, por decirlo así. Y luego para los registros de SP, BP, SI, DI, vemos que sí se hace bien la escritura y la lectura. En este escribimos 1, 2, 3, 4, en este 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Y test completado. Entonces vemos que el módulo está funcionando de manera correcta, que se pueden escribir y leer en todos los registros. Luego, eh, una vez verificado esto con que el funcionamiento correcto con el test bench básico, procedí a realizar el test bench ya más complejo con el tester y el scoreboard. Entonces, bueno, tenemos igual aquí el club del top, el módulo, este se llama test bench, tester y scoreboard. Tenemos aquí una declaración de unas señales para el test bench de tipo bit, entonces que son el clock, el reset, las mismas señales, las de write, las de read, el select, y aquí es donde empiezan a variar un poquito. Creamos unas variables para el scoreboard, porque estábamos notando unos problemas de timing, entonces eh, para el scoreboard los datos a veces no se estaban leyendo bien, entonces decidimos simplemente copiarlos a otras variables porque estas estaban cambiando antes de que el scoreboard se hiciera. Entonces mejor decimos guardar ese dato en el scoreboard y eso lo hacemos con estas variables. Luego aquí tenemos bueno, una señal de ahí que esta es para reinicializar, perdón, para inicializar todos los registros en cero y pues que cuando lea, si en la parte aleatoria, si la primera operación es una lectura, eh, leamos un cero y podamos verificar que eso está correcto. Aquí tenemos simplemente un bit de control para determinar si el scoreboard es de lectura o de escritura. Unos contadores que simplemente es para llevar la cuenta de si están bien la escritura, la lectura y cuántas veces se hizo el tester. Igual las señales para controlar el bus y la simulación del triestados. Aquí tenemos la instanciación del módulo del banco de registro 8088 y aquí inicia un poco el tester. Tenemos bueno, la creación del reloj. Aquí tenemos la primera función creada, que es función para definir si se lee o se escribe. Entonces tenemos una función que retorna bit se llama obtener operación RDWR de read write. Eh, tenemos bit aleatorio, perdón, aleatorio de un bit. Y le decimos que aleatorio sea un random y retorne aleatorio. Aquí ponemos si retorna un 1 es para lectura, si no, si retorna un 0 es escritura. Luego tenemos la segunda función que esta es obtener valor. Esta es para que el valor que vayamos a escribir en el registro sea un valor aleatorio. En este lo que hicimos fue basado un poco en el ejercicio de clase, para
hacer que siempre escriba full unos o full ceros y si no un data aleatorio. Entonces igual hicimos un bit, pero una variable de ceros y unos de tipo bit de 3 bits, que si es de forma aleatoria, si es tres ceros, entonces retornemos que el dato vaya a ser full ceros. Si es uno uno retorna FF. Y si es cualquier otra, va a ser el dato full aleatorio. Y luego tenemos la función obtener registro, que igual este es para definir en cuál registro vamos a escribir o leer de forma aleatoria. Entonces retorna 4 bits, que ese es el select. Luego aquí inicia el tester, initial begin tester, bueno, el dump file para el dumpers, el reset inicial, que ponemos las señales en cero, y aquí este era el i que estaba al inicio. Lo que hacemos es una lista, eh, una lista que va a ser una copia del banco de registros para poder saber si cuando estamos leyendo el dato correcto, y además este nos pone todos los registros en cero. Aquí vemos que tenemos un repeat que inicia el testing, un repeat 100 veces. Consideré un número bastante bien. Sin embargo, aquí para temas de prueba lo vamos a cambiar a 20 primero y luego lo vamos a correr en 100. Eh, Esperar un post aumentar repetición. Esto es para que escribir aquí, digamos, de display, repetición número uno, luego repetición número 3 y ver cuántas veces se repite. Aquí tenemos RD, obtener operación. Este llama a la función que expliqué anteriormente. Si es un uno es lectura, si es un cero es escritura. Y aquí es donde está el tester en sí. Si tenemos RD igual a uno, o sea, una lectura de un registro, entonces hacemos un begin. Ponemos lectura en uno, que eso es para el scoreboard. Ponemos en el display que el valor de RD es uno, entonces que va a ser una lectura de registros. Asignamos a la variable cell el valor que nos dé obtener registros, y data enable en cero y write enable, pero write en cero. Esto porque vamos a leer. Esperamos un ciclo de reloj. eh, Activamos el bus de datos en el tristado. A dato de leído le asignamos data, que es la salida. Y aquí tenemos simplemente un display para un poquillo de ver los datos que estamos leyendo. Y son las variables para el scoreboard. Entonces vemos que tenemos, bueno, aquí pero esto es del listado, aquí inicia los del scoreboard, scoreboard select, para guardar el select que usamos, scoreboard drive, que esta es la señal de data drive para el scoreboard, dato leído en el scoreboard y registro leído. Y aquí scoreboard en uno, esto es para inicializar el scoreboard. Luego seguimos en el testing. Tenemos ahora la escritura de registro. Esto es si RD es igual a cero. Entonces, si RD es igual a cero, entonces vamos a escribir. Aquí igual esto es para el scoreboard, escritura en uno. Valor de RD para temas de control y saber qué estamos haciendo. Igual select es obtener registro. Data drive es obtener valor. Aquí activamos el bus de datos. Nos esperamos. Lo desactivamos. Y esto entonces imprimimos cuál fue el valor que se guardó en el registro y en cuál. Y luego posteriormente para confirmar lo leemos. Entonces leemos aquí el registro y guardamos también los datos para el scoreboard. Y luego el scoreboard en uno para llamar el scoreboard. Aquí importante mencionar, lo leemos también pero se guarda el valor en la lista de expected, esto para temas de control, cuál score, para después comparar cuando tengamos que leer. Ejemplo, si escribimos en el registro uno y después de la décima repetición vamos a leer el registro uno, necesitamos con qué comparar esa lectura para saber qué era lo que estaba escrito en ese registro. Entonces, para esto que hacemos esto.
Luego aquí unas señales de test terminado y un resumen final. Todas las escrituras totales correctas, las escrituras totales erróneas, las lecturas totales correctas y las lecturas totales erróneas. Y aquí es donde inicia el scoreboard. Tenemos, bueno, un always at, scoreboard enable, entonces esa era la señal que se activaba en el tester. Y si scoreboard enable begin, la apagamos para el siguiente ciclo. Si escritura es igual a uno, bueno, imprimimos igual unas señales de ahí de un poquillo más de control. Y aquí es donde inicia un poco la lógica del scoreboard. Si el scoreboard select, que este era el select, en los bits 3 y 2 es 00, esto quiere decir que son los registros de 8 bits en low, o sea, el AL, el BL, CL y DL. Entonces ahí comparamos el scoreboard drive, que este es el valor de data drive básicamente, en los bits menos significativos, en el del 7 al 0, y en scoreboard dato leído igual del 7 al 0. Y aquí entonces si está correcto, escribimos scoreboard escritura OK, el registro que leímos, el dato de entrada y luego el dato que leímos. Y aumentamos el contador. Luego si está mal, entonces aumentamos el contador de error y exprimimos que estaba mal. Luego si select es 3 y 2, entonces esto es los registros de 8 bits en high. Entonces, aquí vemos que comparamos Scoreboard Drive 15.8. Sin embargo, cuando el dato que leemos, estos se guardan en la parte eh, baja del registro. Esto lo podemos ver, si no me equivoco, en... Creo que era aquí en registro. Perdón, era aquí en el top, ya que podemos ver que, digamos, a pesar de que estamos usando los highs, estos bits los estamos guardando en los menos significativos. Entonces, por eso es que se compara con los menos significativos. Y luego este else es para los de 16 bits. Entonces, como podemos ver, no tenemos aquí la comparación de unos bits específicos, sino que comparamos toda la señal de 16 bits de largo. Luego, esto es para la escritura. Ahora, si tenemos una lectura, lo que hacemos es, bueno, tenemos la lectura en uno, pero si la lectura es en uno, eso era en el tester. Y si expected en cell, este es la lista que hicimos por aparte para verificar que las lecturas fueran correctas. Si es igual al dato que estamos leyendo, entonces imprimimos que la lectura fue OK y los datos. Y aumentamos el contador. Y si la lectura no fueron iguales, entonces imprimimos que hubo un error y aumentamos el contador de errores. Vamos a correrlo para que veamos en 20 veces. Podemos ver el comando. Estos errores son porque no le puse ahí el timescale, entonces lo agarra del top, que es donde está definido. Y aquí está. Aquí como podemos ver, tenemos el resumen final. Tenemos 8 escrituras correctas, tenemos 10 lecturas correctas y tenemos un error en una lectura. Esta podríamos investigarla, sin embargo, no me acuerdo en cuál. Ah, bueno, aquí está. Aquí vemos que hubo un fallo en la repetición número 19. En el registro 8, tenemos que el dato leído fue 009D. Sin embargo, en la lista con la que comparamos, habían full ceros. Entonces aquí tenemos un error. Sin embargo, esto lo podemos explicar un poquito más corriéndolo 100 veces y ahí va a haber una explicación. Entonces cambiamos aquí a 100 veces y lo corremos nuevamente. Y aquí tenemos 100 veces. Vemos aquí el resumen final. Vemos que se escribieron 52 veces y todas fueron correctas. Y aquí vemos que tal vez esto no esté funcionando bien porque tenemos 29 lecturas correctas, pero 18 malas.
Sin embargo, logré detectar cuál era el problema que estábamos teniendo y por qué esas lecturas estaban malas. Y tiene que ver en cómo está diseñado el módulo en sí. Eso porque, como podemos ver, volviendo aquí al top, vemos que los registros de AX, CX, DX y BX, estos registros es básicamente la suma de del high y del low. Entonces, tenemos ese problema de que cuando si se modifica uno del high o del low, ese cambio no se pasa también a la lista que tenemos para comparar. Entonces, podemos ver aquí en me equivoco, que era registro 11. En, perdón, registro 3, vamos a ver, registro 3 es PL, entonces BX sí es el 11. Vamos a ver dónde está. Aquí. Aquí vemos, por ejemplo, en la repetición 97, estamos en el registro 11. El registro 11 es el BX. Entonces, el BX tenemos que es la suma, por decirlo así, del BH y el BL. Entonces, vemos que el, el módulo, cuando lee, está leyendo DF00. Sin embargo, tenemos que en la lista con la que comparamos teníamos DF28. Entonces diríamos, aquí hay un fallo, los últimos 8 bits, los menos significativos, están fallando. Sin embargo, esto es por cómo está creado el módulo, ya que podemos ver que aquí en el registro 3, en la repetición 95, vemos que estamos escribiendo en el registro 3 puros ceros. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en el BL, que es el registro número 3, se nos está cambiando por, por, por full ceros. Y entonces ese cambio no se está viendo reflejado en la lista que teníamos para comparar. Entonces, el scoreboard nos arroja que eso es un fallo. Sin embargo, si lo analizamos y vemos la secuencia que está haciendo el módulo, vemos que en realidad el módulo funciona de manera correcta y la que tiene el fallo es la lista de la comparación. Entonces vemos que el, porque entonces el registro, perdón, el banco de registros en el registro BX tiene en realidad los datos DF00 y estamos leyendo el dato DF00, por lo cual está correcto. Sin embargo, entonces aquí, como reitero, es la lista la que tiene el error. Y eso concluye mi explicación del proyecto número 1 del ambiente de verificación del Banco de Registros 8088 con el tester y scoreboard. Muchas gracias.